Buenas noches, doctora Jiménez. Nosotros somos el grupo número 1. Nos encontramos en presencia del psicólogo clínico Carlos Villicura, el cual cuenta con una maestría en la intervención en trastornos de personalidad y psicosis. El día de hoy vamos a hacerle una entrevista con el eje temático del trastorno de la personalidad antisocial. Para poder llevar a cabo esta entrevista vamos a realizar primero el debido consentimiento. Yo, Carlos Villicura, en mi calidad de psicólogo clínico, declaro que he sido informado del propósito académico de la entrevista a realizarse con el Grupo 1, estudiantes de psicología pertenecientes a la carrera de medicina en la Universidad Católica de Cuenca. Mediante este documento doy mi consentimiento para que la información que proporcione durante dicha entrevista en relación con mi experiencia profesional y conocimiento del trastorno de personalidad antisocial sea utilizada exclusivamente con fines académicos y no sea divulgada ni compartida públicamente fuera del contexto educativo correspondiente. ¿Nos puede regalar, por favor, una firma, doctor? Por supuesto. Primeramente, doctor, queremos agradecer su presencia para la realización de esta entrevista. Quisiera comenzar la misma preguntándole desde su experiencia clínica qué factores personales o contextuales suelen marcar la diferencia entre los pacientes con trastorno de personalidad antisocial que logran cierta mejoría y aquellos cuyo comportamiento antisocial persiste a lo largo del tiempo. Primero que nada, muy buenas noches a las representantes del grupo número 1 y a la doctora Jiménez. Es un gusto poder participar en esta entrevista. ¿Cuáles serían los factores contextuales y personales? Primero, la falta de inhibición del paciente. La persona no controla los pensamientos o las conductas que va a realizar en ese momento, básicamente porque no hay una ley que le dicte o que le instruya para decir qué sí o qué no hacer en determinado momento. Y eso también va de la mano con el ambiente. Si es un ambiente hostil, es un ambiente sin normas, sin reglas, en donde todo se aprueba o directamente se es negligente por parte de sus autoridades, la persona interpreta que la ley no aplica con él. Es consciente de que hay algo ahí, pero que no aplica en él. En ese caso, ¿cuáles serían los factores que mejorarían el tratamiento? Un ambiente donde se pueda integrar una ley, que la persona vaya siguiendo progresivamente y con eso vaya controlando esa desinhibición, cosa que sea consciente de cuándo sí y cuándo no realizar tal o cual conducta y cuáles directamente no son aprobadas por la sociedad. Le agradecemos su respuesta. Bastante interesante, doctor. A continuación, como segunda pregunta, ¿qué tan importante considera usted que es la capacidad de una persona con trastorno de personalidad antisocial para formar lazos afectivos con otros y cómo afecta esto al tipo de tratamiento que se le puede ofrecer? Hay que comprender que para la persona con trastorno de personalidad antisocial, las personas, incluida la familia, como tal no las considera así, no las considera personas sino instrumentos, ya sea para transgredir con ellos directamente la ley o utilizarlos para transgredir la ley. Entonces sería importante, hablando en el ambiente terapéutico, la integración de la familia. Claro que eso, diciéndolo en teoría, suena bastante sencillo, pero la idea es ir integrándole poco a poco y darle a entender que hay los ambientes social y familiar en los que se desenvuelve y donde se aplican normas, no por querer oprimirle, sino para el correcto funcionamiento de sus áreas de vida. Entonces la importancia sí es muy significativa. Bastante interesante, doctor. Y como tercera pregunta, ¿qué estrategias terapéuticas considera más efectivas para abordar la comorbilidad entre trastornos por uso de sustancias y trastornos del juego, especialmente en presencia de trastorno de personalidad antisocial? Esta pregunta la quisiera dividir en dos partes. Primero, ¿en qué se diferencia los trastornos de juego de consumo con la personalidad antisocial? Que en los dos primeros hay un componente de culpa, hay una necesidad de llenar algo y el rato que no lo llena porque esa no es la solución, ahí siente esa culpa, ese remordimiento, pero aún así vuelve al ciclo de seguir consumiendo, seguir jugando. Mientras que para la persona antisocial esas conductas son directamente para transgredir la ley y no hay culpa de por medio. Entonces, primero hay que diferenciar eso. Y ya para tratar a la persona como tal, una de las primeras estrategias es que la persona siempre va a ponerse en contra de la persona o por último va a ser muy complaciente. Por ejemplo, la persona, usted le dice algo y va a decir sí, la verdad tengo un problema con él, en realidad ni siquiera lo siente. Entonces el terapeuta tiene que andar con cuidado a las palabras de la persona porque lo más probable es que ese paciente haya llegado como un ultimátum para no ir a la cárcel, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Doctor, como cuarta pregunta tenemos que si la psicopatía es un predictor clave de peligrosidad en personas con TPA. Desde su experiencia, ¿qué rasgos psicopáticos como falta de empatía, manipulación o insensibilidad emocional consideran más determinantes en la evaluación del riesgo? Como más determinante, no lo llamaría así, más bien cuál sería la base. En este caso, la empatía. Como la persona no es capaz de percibir cómo se siente la otra persona ante tal o cual acción, si se siente bien o mal, está a gusto o no, entonces simplemente le va a utilizar. Entonces ahí es cuando entra la manipulación. Y si la otra persona puede estar incluso llorando o ve que está físicamente agravada, pues para la otra persona, para el paciente en cuestión, no va a ser un problema porque él ya cumplió con su cometido. La psicopatía es un componente muy complejo, pero si hablamos de los puntos que usted me dice detalladamente, diría que primero iría lo que es la empatía y terminaría en insensibilidad emocional. Muy concisa su respuesta, doctor. Como última pregunta, ¿qué podría llegar a ocurrir si no se llega a tratar el TPA? En palabras generales, hablando en marco de la ley, un potencial delincuente, una persona que transgrede la ley de buenas a primeras.
tal vez no tan directo o exagerado como yo lo pueda decir, pero la cuestión es que si no hubo una instauración de la ley en edades tempranas y eso sumado con su personalidad desinhibida, entonces cada vez van a haber más leyes que él puede considerar una molestia para sí mismo, las cuales va a transgredir una y otra vez, desde hurtos pequeños, ya dando un ejemplo concreto, hasta ya robos con agresión, violencia, hasta los fines últimos que pueden ser la cárcel, que incluso ahí también puede transgredir la ley, o directamente consecuencias graves como la muerte. Esas serían todas las preguntas acerca de la entrevista, doctor. Pues en todo caso, si es que con la información que yo les brindé he podido andar profundamente en lo que es el tema en cuestión, agradezco la oportunidad de poder presentarme para este trabajo y cualquier cosa estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, doctor. A nombre del Grupo 1 queremos agradecerle por la colaboración. Esperemos contar con usted próximamente. Muchas gracias.